Señor presidente. Ya basta, ministro. Ya basta, ministro. El país no puede seguir viendo más este maniqueísmo. Usted ha venido hoy nuevamente a utilizar esa frase maniquea, paz o guerra. No más, ministro. Y le voy a explicar por qué. Porque es que la Constitución colombiana tiene un artículo que es el artículo 22, que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y todos los que estamos acá defendemos la paz. Por eso venimos a defender nuestras ideas en democracia, en ejercicio de la palabra legítima del pueblo y no ostentando las armas para oprimir a la ciudadanía. Entonces, por favor, no siga caricaturizando a un partido que legítimamente está representado acá con ciudadanos de bien como si nosotros fuéramos los símbolos de la guerra. Porque los verdaderos símbolos de la guerra están en La Habana. Y como producto de su guerra han chantajeado al Estado y como producto de su guerra están obteniendo concesiones. Entonces, por favor, no vuelva a traer ese maniqueísmo a este Congreso. Porque yo sí le digo una cosa. Acá le decimos no al terrorismo. Y le decimos no al terrorismo porque el terrorismo no puede salir victorioso frente a la legalidad y a la ciudadanía de bien. Ese no es la Colombia que nosotros queremos construir. Y como la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, este plebiscito que usted ha llamado nuevamente paz o guerra no es ese falso dilema. Es si los acuerdos de La Habana son buenos para el país o por el contrario son el triunfo de la criminalidad sobre el Estado de Derecho. Y yo le quiero decir, y ahí podemos tener discrepancias, pero el hecho de que Colombia haya accedido a la Corte Penal Internacional y al Tratado de Roma para que no queden en la impunidad crímenes de lesa humanidad, nos da la suficiente legitimidad por ver ese texto en el bloque de constitucionalidad para exigirle al terrorismo que pague cárcel. Esto no es un capricho. Y lo mismo ocurre porque nuestra Constitución prohíbe que los que han cometido crímenes graves estén en este Senado representando al pueblo colombiano. Y este gobierno ha entregado esas concesiones en contra de la Constitución para premiar a quienes han sembrado terror. Y a eso le decimos que no. Y la ciudadanía que a eso le dice que no merece respeto, porque esa ciudadanía, cuando vaya a un referendo, no va a ir a decir sí a la guerra, va a decir sí a la legalidad, sí a la justicia, sí al castigo ejemplar de quienes con la violencia quieren imponerle su verdad a Colombia. Y también le voy a decir, no traiga malos ejemplos, ministro, que Timochenko no es Angela Merkel ni la farsa de la Unión Europea. No venga a traer esas comparaciones acá, déjele eso a los británicos que harto problema tienen con eso. Nosotros tenemos otra realidad. Y usted ha venido hoy acá a pintar pajaritos en el cielo. Usted cerró nuevamente hablando de todo menos de los temas del debate, y les voy a mencionar los temas del debate primero. Acá usted vino a decir que el debate del posconflicto no tenía nada que ver con la situación económica. Veo que corrigió ahora en su segunda intervención. Pero es que cuando un posconflicto se ha planeado con un barril a $100 de manera permanente, pues lógicamente que usted le está diciendo a la nación mentiras. Porque es una bonanza transitoria para un país que no es petrolero, que tiene reservas para menos de 7 años. Y esos dineros que llegaron de la bonanza se los gastaron. Trataron de justificar el marco fiscal de mediano plazo y no lo pueden hacer, no es evidente. O si no, señor ministro, ¿por qué le bajó el crecimiento potencial de la economía del marco fiscal de mediano plazo con todas las bondades que usted ha narrado en la tarde de hoy? Lo cierto es que hoy el país tiene un déficit de 32 billones de pesos. Déficit fiscal que necesita un ajuste y que ustedes se lo están postergando en la próxima administración. Eso no es responsable con Colombia. Y usted ha venido a decir
a pocas semanas, a pocos meses de que el gobierno supuestamente firme un acuerdo que no tienen las cifras. Y se atrevió a decir cifras infladas. ¿Infladas por quién? ¿Por Fedesarrollo? ¿Por la misión rural? ¿Por los bancos de inversión en un panel donde usted y yo participamos hablando sobre ese estudio? Son escenarios que el país está conociendo y usted no ha dado una cifra, señor ministro de Hacienda. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Con qué recursos? Y a mí sí me duele que en este país, sabiendo los costos que tiene para Colombia, no tener unas fuerzas militares preparadas para los desafíos de los riesgos persistentes, o le parece poco el aumento de los cultivos ilícitos en el país, o le parece poco la escalada del ELN, o le parece poco los paros armados que están haciendo las BACRIM en la costa caribe. Esas fuerzas militares que deberían tener los recursos para ir de la mano con los supuestos cambios de doctrina para supuestamente fortalecerse, resulta que tiene 56% menos recursos de inversión que hace 2 años. Y no han dicho nada acá. La palabrería, la ilusión, la bruma de los argumentos falacios o falaces, pero no la concreción. Y el sector rural, una burla más al sector rural de Colombia, a un sector rural que todos los días lo manosean, que lo llaman la autopista del posconflicto y que tiene 57% menos de inversión que hace 2 años. ¿Sabe cuál es el resultado de la austeridad inteligente, ministro? El resultado de la austeridad inteligente son los cambios de la perspectiva de estable a negativa de sus agencias calificadoras. Acéptelo. Usted viene acá y se jacta de la austeridad inteligente. 2 minutos. Y además, usted vino a decir ahora todas las bellezas de la economía colombiana. Se las voy a poner ahora en los términos de las medallas olímpicas. Si fuéramos a ver los campeones en inflación, nosotros tenemos la medalla de plata y disputando la plata o la de bronce con Brasil, después de Venezuela, que tiene una inflación del 180%. En la evaluación, en los últimos 3 años, medalla de oro Argentina 170%, medalla de plata Colombia 61%. En déficit de cuenta corriente, medalla de oro, ministro, 6% del PIB. Cuéntenle eso a la ciudadanía, a los televidentes, que el resultado de toda esta bonanza es 6% del PIB, algo que le preocupa a las calificadoras. Y en déficit fiscal también estamos en la disputa por la de oro, 3.9% de déficit fiscal. La confianza del consumidor por el piso. Esos no son colombianos que están cayendo en el falso dilema de pesimismo o optimismo. No, ellos sienten el pesimismo en su bolsillo porque ya la inflación se les comió el aumento del salario mínimo. Usted viene hoy a defender la industria después de 5 años o de 4 años de crecimientos mediocres o de crecimientos negativos. Y esa es la gran ilusión, con un rezago de 4 años, y usted dijo aquí en este Congreso el año pasado que producto de la evaluación íbamos a aumentar las exportaciones de manufacturas. Han caído, ministro, y ellos también sienten el pesimismo en su bolsillo, en su inversión. En el agro, ¿qué pasa con el agro sin café, ministro? ¿Qué pasa con...? Entonces, un minuto, señor. Entonces, yo lo que le quiero decir en este debate es que ha quedado absolutamente claro que no hay recursos para financiar las promesas del posconflicto, y que si este país sigue ese trayecto, sigue esa realidad de gastar y de prometer y generar ilusiones sin tener con qué, sin tener las fuerzas militares y de policía dotadas para enfrentar los riesgos en las ciudades y en el campo, este país, más que el posconflicto, va a necesitar es toda una agenda para el post-Santos, y sí que estamos preparados para hacerle un viraje a este país, porque como vamos,
vamos muy mal, señor presidente. Muchas gracias.